conferencia de hoy se llama el reto Arborizatón. Arborizatón por una maratón para sembrar árboles. Y parte de una realidad son las cicatrices de la deforestación en Colombia. Con esto en mente y viendo que estamos trabajando en este foro Medio Ambiente y Tecnología, quisiera compartirles o iniciar por lo básico. El doctor Delva ha hecho un recorrido muy importante para que tengamos una visión de lo que es o de la tecnología y por dónde va la tecnología en relación con el medio ambiente. Yo lo voy a poner un poquito más sencillo, más básico, más básico. El árbol del conocimiento. Si vamos a hablar de tecnología, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es tecnología? Y qué mejor en este tema hablar del árbol del conocimiento. Y este árbol del conocimiento en relación con Aristóteles, se define por, uno, sensaciones. Iniciamos con muchas sensaciones que acumuladas o sumadas unas a otras generan experiencias. Que a partir de esas experiencias sumadas y de intervención en la realidad o para la transformación del entorno, surge la técnica. Que a partir de la técnica, con la comprensión de las causas, entonces surge la ciencia. Y el estudio de las causas últimas o el arjé, el origen, la causa última, esa es tarea de la filosofía. Pero ¿dónde cabe la tecnología en este juego? En este juego es clave que entendamos que la tecnología es una técnica producto de la ciencia. Y entonces es ciencia aplicada para la transformación de la realidad. Teniendo eso claro, entonces nos preguntamos cuáles son las tecnologías ambientales. Y el doctor Delva hizo un recorrido muy importante, pero aquí se resumen básicamente que tenemos en producción de energía, suministro de alimentos, definición y uso de materiales, incrementar la producción de oxígeno. En resumen, entre tantas tecnologías, todas estas tecnologías diversas tienen algo en común. Toda se llama tecnología ambiental aquella que está destinada o que tiene por misión contribuir al logro de alcanzar comunidades sostenibles. Y entonces, ¿cómo así? Ya sabemos que tecnología pretende transformar la realidad a partir del conocimiento de la ciencia y que en relación con el ambiente claramente tiene una misión. Es promover y lograr comunidades sostenibles. Y entonces la pregunta es obvia. ¿Qué son comunidades sostenibles? Yo he querido resumirles aquí en 5 puntos a qué se refieren comunidades sostenibles, porque todo el mundo habla de eso, pero difícilmente escucha uno una definición con claridad. Entonces, lo primero, características de la comunidad sostenible. Tiene un consumo de recursos naturales renovables, ojo con esto, un consumo de recursos renovables por debajo de su tasa de renovación. De manera que si son renovables, se renuevan más rápido que lo que los consumimos. De manera que que conservan su renovabilidad. ¿Vamos claros en eso? Renovación. La segunda característica es que el consumo de recursos no renovables está por debajo de su tasa de sustitución. Es decir, reemplazarlos por recursos renovables. Ojo con esto. Los recursos no renovables no son solo para consumirlos. Debemos nosotros procurar su sustitución para convertirlos, para usar productos o recursos renovables. El vertido de residuos o los desechos por debajo de la tasa de asimilación. Así ustedes escuchan en Cartagena hablar de cómo la Ciénaga de la Virgen, el ecosistema asimila los vertimientos o asimilaba, todavía tiene vertimientos, pero son menores que los que recibía hace unos años con el emisario submarino. Entonces, tenemos que ser conscientes de qué estamos vertiendo, cuánto estamos vertiendo y cómo ese vertimiento afecta o relaciona el ecosistema o cómo se asimila en el ecosistema. Cuarto,
tienen como misión la conservación y el fomento de la biodiversidad. Conservación y el fomento de la biodiversidad. Y un elemento que normalmente no se relaciona con el medio ambiente, pero que es clave para que esto sea posible: la superación de la inequidad social mediante la atención a una distribución más equitativa de bienes, servicios y valores añadidos. Tenemos que ser una sociedad más justa para ser una sociedad sostenible. Repito: renovación, sustitución, asimilación, biodiversidad y superación de la inequidad. Con esas 5 características podemos describir una comunidad sostenible. Y si somos claros, cada una de estas características se traduce en indicadores y números verificables. No es un discurso etéreo, no es un discurso abierto, tiene que ser verificable. Y entonces podemos saber, uno, dónde están o cómo caracterizamos el consumo de recursos renovables en nuestras ciudades, a fin de saber si el consumo es menor que la tasa de renovación. ¿Cómo podemos saber cómo está el consumo de recursos no renovables y cuáles son y dónde están, para poder asegurar o proyectar la tasa de sustitución? ¿Cuáles son los vertimientos de residuos que estamos generando, con qué características y en qué volúmenes, a fin de poder prospectar y poder entender cómo el medio receptor está asimilando esos vertimientos? Y finalmente, ¿cuáles son las líneas bases de biodiversidad? Por ejemplo, teniendo la visita del vendedor de yuca o el reciclador de lata, compro hierro, lata, en fin, abanico dañado, alguno tiene por allá para lanzárselo. Volvemos al ejercicio. Alguno de nosotros, o sea, cada uno de estos datos requieren indicadores que nos van a permitir tomar decisiones para lograr el objetivo. Y entonces, en relación con la conservación de la biodiversidad, en algún momento conocí un estudio sobre el impacto de la población de libélulas por la construcción de una vía en Shanghái. Oh, qué interesante. El impacto de la población de libélulas. Eso significa que tienen una línea base sobre la fauna y flora urbanas, y entonces van a hacer una vía y pueden prever el impacto que tienen esa flora y fauna. ¿Conocen ustedes por lo menos un censo de aves en Cartagena o en Colombia? Hay ejercicios de avistamiento a nivel mundial y que Colombia y Cartagena de hecho tienen el liderazgo. Pero ¿conocen ustedes esa información que permita saber, por ejemplo, eh, cuántas guacamayas, cuántas mariamulatas, cuántas palomas hay en la ciudad? Estas son preguntas claves para que lo que estamos diciendo no se convierta en palabrería, no se convierta en simple ejercicio académico. Necesitamos entender que si la tecnología es para transformar la realidad, nosotros también tenemos que enfocarnos en transformar la realidad. Y en este caso, las tecnologías ambientales tienen un propósito: lograr sostenibles. En este punto, la conclusión o la denuncia que quiero hacer es: nuestros sistemas de información ambiental son precarios. Nuestros sistemas de comprensión ambiental, de información y comprensión ambiental urbanos son precarios. Luego, este ejercicio para asegurar que la tecnología y cualquier política que implementemos logre el objetivo de convertirnos en comunidades sostenibles, hoy no sabemos. Esa es la respuesta. No sabemos en qué estamos y no sabemos si lo que estamos haciendo está funcionando. Así es nuestra realidad en relación con Colombia, específicamente, y Cartagena, especialmente. Y en ese esfuerzo o con esa visión, yo he querido invitarlos a lo que hemos llamado la maratón para sembrar árboles. Esta se llama Arborizatón. Tenemos aproximadamente 9 años de estar trabajando en esta iniciativa y afortunadamente poco a poco ha ido abriéndose camino hasta convertirse en una iniciativa nacional ya alrededor de los clubes de leones, y que espera sea una campaña de cada vez mayor alcance y cada vez mayor impacto en nuestros territorios. Entonces, nuestra misión a partir de esta conferencia
será entonces promover la reflexión y el diálogo en torno a los retos que nos imponen las realidades y problemáticas ambientales, entendiendo las microrevoluciones como un camino clave para salvar el mundo desde la transformación cultural. Ustedes, luego del ejercicio, dirán si hemos cumplido nuestra misión en esta jornada. Veamos el problema. La imagen lo muestra con claridad, pero las noticias nos van diciendo cosas que nos prenden todas las alarmas. Veámoslas. Resulta que la degradación del suelo tiene en jaque a más del 40% de la humanidad. ¿Qué significa que la degradación del suelo tenga en jaque a más del 40% de la humanidad? Sencillo. Si los suelos están degradados, no se pueden cultivar. Si no se pueden cultivar, no se produce alimento. Si no se produce alimento, hay hambre. Así de simple. El 40% de la humanidad. El 40% de la humanidad. Pérdida de áreas forestales, noticia del 2017. Por incendios rompe récord mundial. Se perdieron en el mundo 29.7 hectáreas equivalentes a la superficie de Nueva Zelanda, según estimaciones publicadas por Global Forest Watch. El tráfico ilegal de madera en América Latina se disparó, de acuerdo con lo que señala la ONU. Permítanme cerrar la ventana un segundo, que la no me permite hablar. ¿Me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Hola. Ok. Entonces, el tráfico ilegal de madera se disparó en América Latina, de acuerdo con lo que señala la ONU, debido al crecimiento de la clase media en China y a las pocas medidas que han tomado los países de la región. Este delito sigue aumentando. El 30% de la madera que se comercia en el mundo es ilegal. ¿Qué significa que sea ilegal? Que no es producto de bosques cultivados para corte, sino que es producto de la deforestación de bosques naturales. Esa es la madera ilegal. Esa es la madera ilegal, aquella que no está cultivada para el comercio, para comerciar y cortar. Entonces, imagínense, el 30% de la madera en el mundo corresponde a madera de los bosques. América Latina podría tener 17 millones de migrantes climáticos en el 2050. Las personas se desplazarían por escasez de agua, y alto nivel del mar. Eso nos toca directamente en Cartagena. El CIOH, el Instituto de Estudios Oceanográficos e Hidrográficos de la Marina o de la Armada, ha señalado que para el 2025 gran porción de la ciudad estará abajo. Es necesario la inversión de la protección costera a fin de que podamos seguir viviendo en Cartagena, y estamos hablando a solo 5 años. A solo 5 años. Y ya hemos vivido en los últimos 10, 15, 20 años varios momentos en los que las inundaciones cada vez que llueve son el pan de cada día. ¿Comprenden el punto? 17 millones de migrantes, 17 veces Cartagena. Para que se hagan una idea de la magnitud de este problema, Guadalajara, con su área metropolitana, apenas llega a 12 millones de habitantes. Cartagena, alrededor del millón. Son 17 veces, toda nuestra ciudad, 17 veces desplazándose. La ciudad más grande de Colombia, Bogotá, no llega a los 10 millones. ¿Comprenden el impacto de esto? Y es una... Vamos a vivir dentro de ya la estamos viviendo y lo vamos a vivir con mayor gravedad si no se corrigen los problemas de protección costera en los próximos 5 años. Y aquí hay una proyección al 2050. Más de 8.000 colombianos han muerto por mala calidad del aire. Y esta es una noticia de 2018, febrero del 2018. ¿Saben cuánto fue la cifra del 2019?
pasó de 30.000 colombianos que murieron por enfermedades relacionadas o asociadas a la mala calidad del aire. ¿Les parece eso una buena noticia? Claramente no lo es. Colombia se encuentra entre los 20 países del mundo que más genera residuos peligrosos. El país generó en el año 2018 305.216 toneladas de residuos peligrosos, según el IDEAM. Y nosotros no estamos entre los 20 países del mundo con economías más fuertes. Así que no existe ninguna relación entre la producción de residuos peligrosos y el crecimiento económico. No obstante, nosotros estamos entre los 20 primeros, pero en la generación de residuos peligrosos. La deforestación en Colombia aumentó un 44% entre 2015 y 2016. Estamos hablando del 2016. El país perdió 178.597 hectáreas de bosque. Esto representa un aumento frente al 44%. Al año siguiente, esa deforestación aumentó un 32% más, es decir, 60.000 hectáreas adicionales, y no ha disminuido. Y en consecuencia, ante esta realidad, esta galopante deforestación, la FAO insta a invertir en bosques urbanos contra la contaminación. Esta es una recomendación básica para todos. Tenemos que sembrar bosques urbanos o tenemos que concebir nuestra ciudad como una ciudad bosque. Eso es una realidad. Amazonía concentró el 85% de la deforestación durante el trimestre del 2019. Vean, 28.000 hectáreas se deforestaron el año pasado en Caquetá, Meta y Guaviare. La mayor porción fue en el Parque Nacional Tinigua. Así de grave es la noticia, no estamos hablando de cosas solo para reírse. En un trimestre. Y este es el premio. Esta es la cereza del pastel. Colombia es el cuarto país del mundo. Ojo, óigase bien. Colombia es el cuarto país en deforestación. Y claramente sabemos que esa cifra que aparece reportada, 176.977 hectáreas, es subregistro. Así que es posible que estemos un poquito más arriba en la escala. Cuarto país en el mundo en deforestación por pérdida forestal en hectáreas. Yo no sé ustedes, pero a mí esto me preocupa especialmente. Yo crecí con el discurso reiterado que manío de que Colombia era uno de los países más biodiversos del mundo, que éramos extremadamente ricos en naturaleza. Y hoy podemos decir que al ritmo que vamos, esa riqueza la estamos no solo desperdiciando, sino que ya está en punto de quiebre para acabarse. De acuerdo con estas cifras, Tiempo publicó esta afirmación: cada hora se pierden en Colombia 20.6 hectáreas de bosque natural. Pero en los últimos 50 años, Colombia pasó de 80 millones de hectáreas a solo 50 millones de hectáreas forestales. Todo el país tiene 113 millones de hectáreas. Es decir, en 50 años hemos deforestado 30 millones de hectáreas. Eso nos da un poco más de 600.000 hectáreas por año. Y cuando lo calculamos por hora, no nos da 20.6 hectáreas, nos da 69.7 hectáreas de bosque deforestadas por hora. Es decir, nosotros empezamos hace hora y media, 2 horas. Calculen ustedes, ya estamos próximos a llegar a 140 hectáreas deforestadas en Colombia mientras estamos hablando de deforestación, mientras estamos hablando de medio ambiente y tecnología.
Esto no es un tema de discursos, no puede ser un tema de discursos. Tenemos 50, 60 años repitiendo la legislación, en la Constitución, en las políticas públicas como discurso para elegirse y como discurso para lograr legitimidad, que la protección al medio ambiente es una necesidad. Sí, hagámoslo. Lo que estamos viviendo en Colombia, claro, acciones de protección del medio ambiente. Nos falta mucho, nos falta mucho. Y ojo que esto no es un tema de gobierno solamente, es un tema de todos nosotros. Y en este mapa de problemas, en este mapa de problemas, hay varias cosas en común. ¿Cuál creen que en este panorama de destrucción es el elemento que coincide en todos los escenarios? En todos los escenarios estamos nosotros los humanos. Las montañas de basura, los desperdicios, los ecosistemas destruidos, la deforestación, la contaminación del aire, los incendios forestales. En todos esos escenarios estamos nosotros los humanos. Y nunca antes en la historia, como ahora, nunca antes, habíamos enfrentado la posibilidad de ser los causantes de nuestra propia extinción. Y todos los científicos coinciden, estudiosos de este tema, que la década del 2020 sería el punto de inflexión. A este ritmo, en los próximos 30 años, tal vez estemos afrontando la siguiente gran extinción masiva. Y no es el COVID, ojo, es mucho más grave que eso. En este punto, las ciudades son también organismos vivos y somos nosotros las células en ese organismo. Así es momento de decidir si somos glóbulos blancos o seguimos siendo el cáncer. En nuestras manos, en la de cada uno de nosotros, está la oportunidad de tomar la decisión. Queremos seguir siendo el cáncer porque lo venimos siendo por razón de nuestros hábitos, especialmente nuestros hábitos de consumo, y tenemos que apostarle al cambio. Cada uno de nosotros tiene la decisión en su poder. Frente a este panorama, la explosión demográfica que plantea en la curva de 1950 hasta desde 1750 hasta 1950, ven ustedes una curva más bien llana. Pero a partir de 1950 aquí aparecen lo que llamaron los baby boomers. Dispararon la curva hacia arriba. Se dedicaron a producir hijos. Y la proyección al 2050 es que estaremos alrededor de 10.000 millones de personas. Todo el mundo. Es decir, que 4.000 millones de personas, si seguimos con la tendencia, aunque cada vez es más grave, si seguimos en la tendencia, 4.000 millones de personas estarían en hambruna. Luego, en este contexto, superar la hambruna en un contexto de explosión demográfica está directamente en el medio ambiente. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Se destacan hambrunas en la historia de la humanidad desde múltiples fuentes. La India colonial entre 1769 y 1770, 10 millones de personas. En Irlanda, 1840, 1.6 millones de irlandeses tuvieron que emigrar. En 1943, India, Bengala, 1 millón de personas muertas y afectó 60. Entre 1958 y 61, más de 15 personas muertas en China por hambre. En Etiopía, la sequía de 1984 causó la muerte de 1 millón de personas. En Somalia, los conflictos y la sequía entre 1992 y 93, 300.000 vidas humanas, y más tarde, en 1999, la sequía se llevó cerca de 1 millón de personas. ¿Y este panorama les parece suficientemente dramático? Al hambre siempre súmenle la violencia. En la historia de la humanidad, los grandes procesos violentos relacionados también con hambre. En la Revolución Francesa el detonante fue la subida desmedida de los precios del pan, y el hambre movilizó la revolución.
Peligran 5 millones de personas por hambruna en Zimbabue. Y eso es de este año. 5 millones de personas. La hambruna se asoma en Venezuela y grupos comunitarios se unen para alimentar a los niños. El Instituto Nacional de Salud reportó que están investigando al menos 149 casos de muerte asociadas a desnutrición de menores de 5 años en todo el país en lo que va del año. El boletín epidemiológico semanal número 28 explica que en esta semana se notificaron 8 casos de muerte relacionadas por desnutrición y hace un año en la misma semana fueron 4 casos. Así ustedes pueden hacerse una idea. No estoy hablando de Marte, ni de Júpiter, ni de otro planeta. Estamos hablando de nuestro planeta y de nuestras vidas, y en este caso directamente de Colombia. Aquí hay una cifra. Subieron 36% en 2018 las muertes por desnutrición. En este punto podemos decir que el problema está planteado de la siguiente manera. Los retos ambientales nos han puesto por nuestra propia conducta, como nunca antes en la historia, a mirar de frente la posibilidad de ser los causantes de nuestra propia extinción. Y esta realidad nos obliga a dejar de pensar como islas y volvernos ciudadanos globales. Esta realidad nos enfrenta a un futuro de alta conflictividad, ojo con eso, en función de la supervivencia. Y ante este tipo de conflictos, la única solución alternativa a la guerra es actuar. Comprender la interdependencia de nuestros ecosistemas, de nuestras vidas y el impacto global de nuestras acciones nos obligan a entrenarnos para diseñar soluciones que integran múltiples partes en la solución del conflicto. Fenómenos multicausados requieren soluciones polisatisfacientes. Y con ese propósito en mente, pues algunos han tomado medidas. En el caso de Colombia se reconoció el río Atato como sujeto de derechos en el año 2016, la sentencia T622. En la 740 del 2011 se reconoce el derecho al agua como derecho fundamental, pero de esto lo llamo a colación, lo traigo a colación, porque reconocer un río como sujeto de derechos equivale a reconocerlo como persona. Un río como persona, como reconocer al mundo como Gaia, reconocer al mundo como Pachamama, o reconocer al mundo como un sujeto, igual a usted con derechos. Esta es una postura revolucionaria que en los teóricos tradicionales del derecho no está muy clara, perdón, no está muy fácil de aceptar, pero es una posición en la que plantea que debemos proteger el ecosistema porque el ecosistema tiene derechos, y si tiene derechos se pueden exigir estos derechos. Y el río Atrato dio el espacio para su reconocimiento. Así hemos nosotros formulado Arborizatón. Es una carrera para sembrar árboles contra la deforestación. ¿Será que podremos? Yo estoy convencido que sí podemos. Y la clave está en las microrevoluciones. Pequeños cambios en cada una de nuestras vidas que sumados a los cambios de los demás hacen grandes revoluciones. El teórico está definido por María Montessori en el Aprender Haciendo, Reggio Emilia de Francesco Tonucci, la comprensión de la ciudadanía ecológica de Andrew Dobson y Fritjof Capra, y finalmente todas las doctrinas psicológicas asociadas al desarrollo de la identidad a partir de la construcción de hábitos. En este ejercicio nuestra tarea arranca con una campaña. Una campaña. Y la campaña es sencilla. Un niño al mes. Un estudiante, una semilla al mes. Una persona o un ciudadano, una semilla al mes. ¿En qué consiste? Hagamos el ejercicio todos de germinar una semilla. Y en una comunidad escolar, que es donde inició este programa, 1.000 niños representan 12.000 semillas al año. Que en 10 años, que dura el ciclo escolar, representan 120.000 arbolitos. Está por encima de 200.000 estudiantes en colegios. ¿Creen ustedes que podríamos generar 200.000 arbolitos al mes? La realidad es que sí. Podemos generar por 10, 20,
¿Cuánto serían 200.000 por 10? 2 millones de árboles en un año, como política pública. Vean lo importante de esto. Pero si no es como política pública, cada uno de nosotros, en nuestra mano está semilla. Entonces, en los colegios el programa Arborizatón se implementa inicialmente con una convocatoria a los padres de familia a contarles la apuesta. Todos los meses vamos a traer una semilla. Las semillas vamos a jugar con ellas y vamos a aprender con ellas, clasificando grupos iguales, canciones, pareo. En un CDI se inventaron el mono Pepe, y el mono Pepe a los más pequeñitos les contaba que estaba muy triste y que necesitaba que lo ayudaran a sembrar árboles porque no tenía dónde treparse. Y así cada colegio que se involucra va trayendo su experiencia y va nutriendo las estrategias del programa. Se designan puntos de consignación para clasificación, germinación, germina en agua, germina en algodón o germina en tierra. La mano derecha de la bandeja con el arbolito germinando, ese fue nuestro primer mamón. En esa ocasión nos reunimos alrededor de 20 amigos en el Club de Leones de Cartagena y compramos cada uno de a 1.000 pesos, 20.000 pesos o 30.000 pesos de mamones en temporada. Eso eran como 2 bolsas de basura grandes llenas de mamón. Y duramos una semana, coma mamón, chupe mamón, haga jugo de mamón, dulce de mamón, mamón en todas las presentaciones que... Y luego con las semillas, entonces vamos a ponerlas a germinar y compramos las primeras bandejitas para germinar. Y pasó un mes y no germinaban. Y pasaron 2 meses y no germinaban. Y pasaron 3 meses y ya aburridos de la situación, alguien se acordó del experimento del frijolito. Y entonces desenterramos las semillas, las pelamos, las pusimos en algodón húmedo y al tercer día resucitaron, perdón, germinaron. Y entonces esa fue la primera plántula que logramos tener. De esa primera cosecha fueron 876 arbolitos de mamón que ya hoy están sembrados en el espacio público de Cartagena. Y desde entonces ya hemos superado más de 30.000 árboles en la ciudad y estamos llegando a la suma de 100.000 a partir de este ejercicio. Un niño, una semilla al mes. Cada ejercicio se prepara con sus vasitos y entonces el primer nivel será las macetas para sembrar. Aprovechemos los materiales que tenemos a nuestra disposición. Tomemos los vasitos de basura, hagamos macetas y talleres para hacer macetas. Y en este ejercicio, el niño va cuidando su árbol y va germinando nuevamente. Y durante todo el año escolar y durante toda su vida escolar, ha tenido la semilla y el arbolito. Entendiendo esto, óigase bien, no solo estamos aportando árboles para la reforestación, sino que estamos logrando que los niños se apropien del valor de la naturaleza en función del tiempo. Esa es la verdadera revolución. El valor de la naturaleza no se puede medir en dinero. ¿Cuánto cuesta un árbol? 60.000, 70.000 pesos, $20, $30. Traiga el árbol. Eso significa que has quitado un árbol de otro sitio y lo has traído. No hay un árbol nuevo. No es cuánto cuesta un árbol en dinero, es cuánto toma crecer. Y entonces en el ejercicio de recorrer los colegios del país, me he encontrado con muchachos de adolescentes ya, a los que le pregunto, ¿de cuántos años tiene ese árbol? Y me responden, profe, como 6 meses. Y es un mango de esos que uno no puede ni abrazar. Así de dramático. ¿O de dónde viene la comida? Y le responden a uno, profe, de la nevera. Este tipo de respuestas indican que los que vivimos en ciudad lamentablemente no estamos expuestos a la naturaleza como deberíamos. Y no la comprendemos, no la conocemos, no la vivimos como, si quieren, como otros que sí tienen esa oportunidad. Y hay que hacer el ejercicio viviéndolo. Esta es una forma de hacerlo. Se pone el nombre en los vasitos, además, y cada arbolito, a partir del sistema de seguimiento que tenemos, una vez público adoptará el nombre del niño que lo siembra. Y entonces piensen
que el día de mañana habrá 500 Juan Sebastián sembrados. Y en la próxima generación, solo 20 o 30 años, podrán los niños ir caminando ya siendo adultos, contándole a sus hijos o sus nietos: oigan, ese arbolito lo sembré yo, ese arbolito lo sembré yo, ese arbolito lo sembré yo. Y entonces podremos pasar del discurso sobre la protección del medio ambiente a la efectiva protección del medio ambiente. Ojo que este es apenas una línea. Aquí hay un ejemplo: cuando el arbolito se traslada a vivero hasta que logra la altura apta para siembra en espacio público. Nosotros estamos sembrando mínimo de 1,5 metros en adelante. Árboles más pequeños terminan tumbándolos la misma comunidad en ocasiones, o los niños jugando, o tienen menos probabilidades de sobrevivir. Al mismo tiempo es necesario ponerles el cuidado, porque los árboles que durante los primeros 3 meses no tienen jardinero y riego continuo perecen el 70%, solo sobreviven el 30%. Mientras que esa cifra se invierte y sube al 75% los que sobreviven cuando tienen jardinero y cuidado propio. Luego se proyecta la resiembra. En Cartagena es importante señalar que no hay riego público, no hay riego público. Y el costo de riego asumido por privados es siempre alto. No obstante, tenemos que exigir que exista el riego público y que se aseguren las zonas de siembra, que cada vez hay menos. Entonces es importante enfocar. Al principio el problema: no había árboles que sembrar. Ahora el problema que tenemos es: no hay dónde sembrarlos. El segundo nivel de este programa, que arranca con un niño una semilla al mes, el vivero escolar, es el aprovechamiento de residuos sólidos. Y aquí está nuestra primera compostera, el señor del sombrero en la imagen arriba a la derecha, donde está el tanque del Club de Leones. Ese soy yo. Compostera hace casi 7 años. Y vamos haciendo el ejercicio y vamos aprendiendo con este ejercicio. Aprovechamiento de residuos. El tercer nivel: eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua. Y el cuarto nivel: integración de la comunidad a partir de la transformación de la escuela. Este programa lo hemos diseñado y lo hemos documentado en estándar ISO 9001, paso a paso, y todos los que estén interesados en participar o que tengan una escuela para implementarlo o quieran una universidad implementarlo, estará disponible para ellos. Estoy a su disposición y aquí están los programas, cada paso a paso, cada formulario. Al mismo tiempo, para asegurar la medición del impacto, como decíamos que el árbol de conocimiento y el logro de los objetivos hacia las comunidades sostenibles, plantea la necesidad de un sistema de gestión de información. Y así hemos desarrollado el SIGIS Arborizatón, que es un al seguimiento o a la gestión de procesos de germinación, cultivo y cuidado de la flora en el contexto del modelo del programa Arborizatón. Ambiente web adaptado, lleva una bitácora de cada árbol, genera estadísticas que facilitan la toma de decisiones y se adapta a las necesidades del usuario. Ahí están, lo pueden ver. Los que deseen utilizarlo también está a su disposición. Ha sido un esfuerzo su desarrollo, pero aquí está para todos. Y aquí hay algunas muestras, algunas imágenes del jugando con niños. Esto es Bayunca, sector El Silencio. Esto es Arborizatón 2017 en el lugar San Pedro Claver. Esto es el año 2016 en Martínez Martelo. Sembraron 280 árboles en esa zona, muchos de los cuales aún sobreviven. En la Villa Olímpica. Y así, ya el programa no está solo en colegios. El programa se sigue creciendo, la campaña sigue creciendo y ya se vincularon universidades. Ha decidido convertirla en un programa transversal para la promoción del medio ambiente. Y alrededor de la universidad se integraron 12 colegios y siguen haciendo la tarea a pesar de la pandemia. Se integró la cadena de hoteles Hilton para trabajarlo con sus empleados. Ellos entraron este año, no ha sido tan sencillo hacerlo por cuestiones de COVID, pero en todos los escenarios en los que estamos, seguir la campaña o apostarle a la campaña: un niño una semilla al mes, o un miembro de equipo una semilla al mes, y lograr juntos apostarle al objetivo de lograr comunidades sostenibles, hacer innovación con miras a ese objetivo.
pues es posible y sabemos que podemos lograrlo juntos. Con esto, amigos, sabemos que el viaje más largo inicia siempre por el primer paso. Este es un horizonte ambicioso, pero hemos visto en el proceso de aprender y de atrevernos a hacer que sí es posible el sumar las micro revoluciones de cada uno de nosotros a las micro revoluciones de cada uno de los otros. Un gran abrazo y muchísimas gracias.